Bueno, bueno, muchísimas gracias a Pastrana por sus palabras y a todos los intervinientes anteriores. Y es que efectivamente se da la circunstancia de que, además de ser socios del Ateneo y de formar parte de una agrupación ateneísta que se llama Juan Negrín, bueno, pues algunos de los que estamos aquí también somos socios de la Asociación por la Memoria Militar Democrática. Entonces, bueno, pues me han pedido que diga unas palabras, que haga una reflexión sobre el sentido de la milicia, efectivamente, en una sociedad democrática. Hasta luego. Efectivamente, y yo creo que es muy procedente. Lo primero que quisiera recordar es que ciertamente esto no es nuevo. Existió un Ateneo militar en el último tercio del siglo XIX, aunque finalmente se disolvió y se vinieron a este Ateneo. Pero existió, o sea, si vamos a la biblioteca del Ateneo o a la Biblioteca Nacional y hacemos un rastreo por los archivos, vamos a encontrar con que la España de la Revolución de 1868 y posteriormente la España de la Restauración y la España de la Primera República fueron muy pródigas en militares que tuvieron un sentido patrio, un sentido democrático, un sentido de la convivencia y de la sociedad democrática, y que estaban profundamente insertos en la sociedad de su época. Si nosotros vemos la galería de retratos del Ateneo, vamos a encontrar a los socios de la época y vamos a encontrar una notable cantidad de militares. Hemos tenido un acto, además, aquí en esta sala, recuerdo, sobre don Castro Méndez Núñez. También hay otro acto que fue hace poco sobre el contraalmirante Lobo, que fue jefe de Estado Mayor de Núñez en la Armada en el Pacífico. Y bueno, hay una enorme cantidad de militares que tuvieron presencia civil, que tuvieron actividad cultural, científica, literaria y sobre todo que practicaron la virtud pública de participar en los sucesos públicos. Dirán, bueno, pero los militares, por razón de su profesión de armas, no son quienes para meterse en política. Este es un debate lógicamente central, porque claro, el precio que se ha de pagar por el servicio de las armas es la renuncia a la tentación política, porque si no viviríamos en dictaduras permanentes. Entonces, las sociedades democráticas, las sociedades que evolucionaron desde la convivencia de acuerdo con unas reglas, y esas reglas construidas democráticamente en las constituciones, en el Estado liberal primero y el Estado democrático después, porque son distintas, lo que hicieron fue reconducir el papel de la milicia en la sociedad. Porque si nosotros miramos al denostado siglo XIX, vamos a encontrar muchas cosas positivas y muy interesantes. Y si los militares en el siglo XIX en España acaban muchos participando en política, incluso a veces por la vía de los hechos o de la fuerza, es por varios motivos. Primero, porque el país está casi en estado de guerra permanente, es decir, la Constitución de Cádiz se hace en medio de una guerra. Y cuando se llega a la paz, lo que viene es Fernando VII. ¿Y qué les voy a contar de ese tema? Y cuando se intenta que vuelva a la patria a la Constitución, lo que vamos a tener es la odisea del general Riego y los 3 años del trienio constitucional, y luego una nueva guerra, una nueva invasión, y luego finalmente lo que vamos a tener es, sí, ciertamente, la muerte de Fernando VII, Isabel II, la reina niña con una regencia, pero el Estado es casi de guerra permanente. El carlismo es un azote que se va prodigando y que es un flagelo que no descansa a lo largo de todo el siglo. Entonces, además, también hay contradicciones políticas. Bueno, si nosotros analizamos la historia del siglo XIX, pues lo que nos vamos a encontrar es una enorme inestabilidad. Entonces, no es de extrañar que los ejércitos tuvieran un papel muy importante en ese periodo. Pero claro, una cosa son los ejércitos y otra cosa es la existencia de los espadones, es decir, de aquellas personas que por razón de su arrogancia y por el hecho de tener acceso a la fuerza militar querían imponer una facción sobre otra.
Pero también hubo muchísima gente que, llevados del amor a la patria, lo que intentaron fue poner las circunstancias para que la milicia fuera la defensora de la libertad, pero no la fuerza que la socavara o la oprimiera. ¿Cuáles son las palabras del himno español? Las palabras del himno español, recuérdenlas, porque España tiene himno, tiene un himno nacional que tiene letra. Otra cosa es que hay confusión sobre eso. De nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros mire los hijos del Cid. ¿Qué acentos son esos? Esos acentos son, esto lo escribe Evaristo San Miguel, que tenemos el retrato aquí al lado, aquí en la galería de retratos, que es uno de los ayudantes, está en la plana mayor de Riego, en Cabezas de San Juan. Y entonces es lo que cantan los soldados de la brigada itinerante de Riego, que va recorriendo Andalucía intentando que se sumen las ciudades a la causa constitucional y que se van reduciendo poco a poco el número de hombres acosados por el ejército realista, por el ejército del rey, que defendían al rey absoluto, y que para animarse cantan esa canción que ellos han compuesto, a la que ellos se han puesto letra. De nuestros acentos el orbe se admire, y en nosotros mire los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o morir. Esos acentos son los del amor a la patria, el sacrificio. La patria entendida como la religión de hombres libres que quieren vivir sujetos a la ley de la que se hayan dotado entre todos. Eso es una de las definiciones de república. Bueno, pues esa es la lucha que ellos tienen. Ellos no están luchando por imponer una dictadura, no están luchando, al contrario, lo que quieren es liberar a la nación del poder omnímodo de una persona que tiene un poder absoluto, y quieren que haya un Estado que se rija por una ley que haya sido fruto del debate, de la discusión, del consenso, y que esa ley sea igual para todos. Ese es el sentimiento que está en esos militares que se han forjado durante la guerra contra el francés, y que se ha producido ahí una confluencia de influencias, y la idea liberal pues ha surgido, y hay liberales que están en las armas. Entonces, ciertamente, esa lucha sabemos cómo acaba. Acaba en un enfrentamiento durísimo, porque la suerte de la libertad en España pues ha sido muy aciaga. Ustedes saben que la palabra esperanza en castellano, el verbo que utilizamos para referirnos a la esperanza es abrigar. Hay que abrigarla. Bueno, pues aquí ha habido muchos fríos. Entonces, esa lucha por construir la nación organizada de forma libre siempre necesitó del pueblo organizado. Ese pueblo organizado en milicia, con oficiales, es decir, con soldados que habían hecho de las armas su oficio, y que eran los que encuadraban al pueblo cuando el pueblo luchaba por esa libertad colectiva. Ese es el inicio de la milicia en un Estado democrático. Los Estados democráticos no han caído del cielo, y eso es muy importante recordarlo. Porque si pensamos que han venido por el santo advenimiento del Espíritu Santo o que son una emanación divina, pues entonces estaremos muy equivocados. Los Estados democráticos son el fruto de procesos históricos en los cuales los pueblos han tenido que luchar. La Vicalvarada, ustedes están ahí al lado. Hoy he venido, bueno, yo trabajo en Vicálvaro, ¿no?, en el antiguo cuartel de artillería, está allí la facultad. En la Vicalvarada, Pi Margall estuvo y se subió a la barricada y les dijo: ya que estamos, luchad por el sufragio universal, tenéis las armas, nos hemos sublevado, estamos luchando por conseguir que haya un cambio en la Constitución y que esta facción liberal respecto de la otra, pero ¿y el sufragio universal? El pueblo tiene derecho a votar, todo el pueblo, no solo una facción del pueblo, no solo los ricos o las que tienen un cierto número de ingresos. Entonces, ese debate se incorpora a la lucha. Finalmente va a haber sufragio universal. El sufragio universal tuvo muchas barricadas detrás. Hubo muchísima gente que luchó por el sufragio universal.
muchísima gente que luchó por la abolición de la servidumbre, muchísima gente que luchó por el hecho de que hubiera una ley escrita que fuera igual para todos. Es decir, no podemos entender el Estado democrático sin la lucha de los pueblos, y la lucha de los pueblos sin la existencia de la milicia, y la lucha de la milicia sin la existencia de aquellos soldados de oficio que encuadraron a aquellos soldados. Juan Van Halen, capitán general de los ejércitos españoles, oficial de marina, uno de los responsables de que Bélgica sea un país independiente. Dirán, ¿cómo es posible? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Juan Van Halen se llama Van Halen, pero es español, es español, completamente español. Sus antepasados habían estado al servicio de la corona y eran de origen flamenco, como otros muchos, ¿no? Era de los guardias valones o de los guardias flamencos que estaban al servicio del rey. Bueno, pues Juan Van Halen, que tiene una vida de estas de película absolutamente, y que era un liberal exaltado, de esos que había estado con Riego y con los demás, bueno, pues llega a Bélgica porque tenía un problema personal y se encuentra con que aquello es una situación explosiva, porque Bélgica no existe, es un territorio que está ocupado por los holandeses. Estamos hablando, pues, de eso, de 1834, más o menos, entre 1830 y 1840. Y es un territorio que está sometido por Holanda. Y el rey de Holanda no es precisamente un dechado democrático ni nada por el estilo, olvídense. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay una sublevación. Hay una sublevación con la idea de la nación, con la idea de que este pueblo se tiene que organizar. Y entonces, bueno, pues se forma una milicia en Bruselas y en otras ciudades. Y el ejército holandés viene, un ejército profesional. Y entonces necesitan oficiales, soldados de oficio. Y ahí está Juan Van Halen, que tiene una mili ya hecha para esas fechas muy notable. Y es uno de los responsables de, en aquellas 4 jornadas de Bruselas que están detrás de la independencia de Bélgica, es de los que organiza a los milicianos nacionales en Bruselas y marchan contra las tropas holandesas que están acampadas en uno de los terrenos al lado de Bruselas. Es decir, que no hay independencia de Bélgica si no montan una de estas, pero en absoluto. Pero de nada, de ningún, en absoluto. Olvídense Estados Unidos. Que se lo pregunten a ese capitán de milicias que se llamó George Washington, que era capitán de la milicia del Estado que había estado en las guerras indias y que luego se pone al servicio de los revolucionarios. Es decir, no hay Estado democrático en el que no haya habido un pueblo organizado en milicia, en el cual oficiales, soldados de oficio encuadraran a ese pueblo. Entonces, claro que ha habido soldados siempre, claro que ha habido Estado siempre, pero no siempre ha habido Estado democrático, como no siempre ha habido milicia al servicio de un Estado democrático. Siempre ha habido médicos, siempre ha habido jueces, siempre ha habido sacerdotes, siempre ha habido maestros y siempre ha habido soldados. Pero ¿qué ocurre cuando la evolución histórica de un pueblo le lleva a luchar por una forma organizada de la libertad sujeta a leyes que ellos mismos se dan, sin la imposición de un poder sacramental o sacramentado, un poder omnímodo que se arroga a sí mismo el derecho a imponer leyes al pueblo? Bueno, pues cuando eso ha sido vencido y ha habido que vencerlo, entonces se crea una situación social completamente nueva. Y ahí es donde aparece el papel de la milicia en un Estado democrático, que es aquel de lo que me ha pedido Manuel Pardo que hable en esta intervención. Bueno, pues sí, tenemos unos cuantos. Por cierto, decía Martín Pallín que España no era Suiza en los años 30. Bueno, quisiera recordar que Suiza en los años 30 declaró la ley marcial, sacó al ejército a la calle y detuvieron a quien se puso delante porque los sindicatos suizos organizaron una huelga general de 5 días. Es decir, eso pasó en Suiza en plena época de la República Española, en Suiza. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que haber dado un golpe el general, o sea, de acuerdo con la lógica de cierta derecha actual, poco democrática, pues es que claro, es que había mucho follón, fíjense. Bueno, pues miren, en Suiza hubo una huelga general, Suiza, epítome de la democracia parlamentaria y participativa, y federal, o confederal, pues eso pasó en Suiza.
como pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, la marcha de los veteranos sobre Washington por cuestiones elementales de necesidad, de derecho, de defensa frente a las injusticias que se les cometen, llevan a proclamarla, a sacar a la Guardia Nacional a la calle, y salen Patton, Sherman, el Bradley, el general Omar Bradley, y el general Patton y el general Eisenhower toman el control de la guarnición de Washington y declaran la ley marcial, y los tanques, señores, ruedan por las calles de Washington en los años 30. ¿Por qué? Porque hay luchas sociales y conflictos. Lo que pasa que es en un marco de un país que es democrático y que seguirá siendo democrático, aunque recurran al poder del militar y de la fuerza. Seguirá siendo. Entonces, es decir, España no tiene una especial diferencia respecto de otros países. Cada país tiene su historia, pero hay una constante en todos. La lucha por la libertad siempre ha implicado sacrificio. Y en esa lucha de sacrificio ha estado siempre el pueblo, porque es el pueblo el que vierte su sangre. Y ahí es donde han estado los soldados al servicio del pueblo, nacidos del pueblo. Y eso es algo fundamental, porque eso es lo que está detrás de todo Estado democrático, porque lo que se consiguió de esa forma se tiene que defender después. Y una vez se ha logrado, es cuando los militares, como los de oficio, hacen renuncia a su participación en política. Y si hay participación en política de los militares en tanto que militares, es que no hay Estado democrático. De todas maneras, las democracias también han acudido a los militares en su ejercicio democrático. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuántos presidentes han sido generales de éxito? El primero, el general Grant, por no hablar de George Washington, pero más recientemente. Eisenhower, es uno de los generales que ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Es el vencedor en Normandía. Es el vencedor en Normandía. Es el general que ha ganado para Estados Unidos la guerra, porque ha sido el que ha logrado en Normandía que él tenía un discurso por si le derrotaban, ¿no? Bueno, cuando acaba la guerra, el poder norteamericano quita de en medio la herencia de Roosevelt, la borran del mapa, Patton, que es del ala más reaccionaria, ha muerto. MacArthur excede, digamos, hasta los propios parámetros de la democracia americana y le aparcan un poco ahí, hasta que finalmente le acaban destituyendo en la guerra de Corea, porque se pasa a 4 pueblos, cree que debe dictarle al presidente lo que tiene que hacer. Al general Marshall, que es el del plan Marshall, que ha sido un alto cargo con Roosevelt, le aparcan, le meten de senador y le toca dar su nombre histórico por el cual todos le conocemos al Plan Marshall, pero lo han quitado de en medio, porque ese también políticamente no les gusta. Y entonces el partido único norteamericano, mezcla de la derecha del Partido Demócrata y de todo el Partido Republicano, le ofrecen a Eisenhower ser presidente y le dan a elegir casi prácticamente por qué partido quiere usted ser presidente. Porque es que les da igual, porque la situación política en Estados Unidos ha cambiado. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que hay una época en la que muchísimos militares de éxito al servicio de la nación, son luego promovidos por los políticos como presidentes. Y eso ocurre en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en muchísimos otros países también. ¿Qué es lo que tiene de extraño España? Pues que a España le va a costar muchísimo consolidar un sistema constitucional. Le va a costar mucho, lo va a costar muchísimo, muchísimo. Y finalmente llega la República. Y la República no viene como resultado de un golpe militar, como en Portugal. En Portugal es que me hace mucha gracia, ¿no? Me hace mucha gracia cuando aquí cierta derecha empieza a criticar, dice, la falta de legitimidad del 14 de abril, porque claro, los republicanos, fíjate, unas elecciones municipales, ¿dónde va unas elecciones municipales? ¿Cómo puede cambiar un régimen con unas elecciones municipales?
Y lo desprecian. Le quitan peso a la República. El profesor Rafael Cruz ha hecho un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Una revolución elegante, donde habla de esos días que asombraron al mundo, del 14 de abril en España. Porque fue el pueblo el que dio el paso más allá. Pero fue el pueblo porque también hubo unos dirigentes políticos que supieron palpar muy bien la situación y que tenían un proyecto de construcción nacional. Y ese proyecto de construcción nacional se llamaba República. Y esa conjunción de los errores y los crímenes de la monarquía, del agotamiento y la complicidad de las viejas clases que habían sido los compañeros de juerga de la monarquía, ya no tenían proyecto ni salida. Ellos ya habían intentado la solución golpista, ya habían utilizado al militar al servicio del poder para reprimir las libertades del pueblo, que había sido Primo de Rivera. Ahora resulta que nos quieren lavar también la cara a Primo de Rivera. Bueno, hombre, comparado el general Primo de Rivera con lo que vino después, pues hombre, es una romería, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos hablando de la época en la que en Italia el rey llama a Mussolini y suspende la Constitución, y aquí de hecho hay la suspensión de una Constitución, y cuando el rey se enfanga, porque se enfanga, cuando acepta el golpe de Primo de Rivera y acepta la suspensión de la Constitución, lo que va a hacer es, en vez de convocar elecciones y hacer una reforma constitucional, podía haberlo hecho. Entonces no habría habido república. Pero no lo hizo. Él tendría sus motivos. Él se cerró el futuro. Se distanció todavía más de la nación. Y olvidó que esa nación era una nación que tenía detrás un siglo de luchas por la libertad. Y vino la República. ¿Y qué papel jugaron los militares en la República? Pues un papel muy importante, porque los militares no habían sido ajenos a la lucha democrática en los años anteriores, en las décadas anteriores. Galán y García Hernández, los mártires, los precursores, los que dieron su sangre, dirán, ¿dieron un golpe? Bueno, esto Federico Bravo Morata en su libro sobre la República y el Ejército nos recuerda las palabras que dijo el abogado defensor en el Consejo de Guerra. Dice, que dieron un golpe, se sublevaron en Jaca, al fin golpistas como los demás. ¿Cuál era la Constitución que regía en España cuando Galán y García Hernández se alzaron en Jaca? Respuesta, ninguna. ¿Cuál era la Constitución cuando Riego se alzó en Cabezas de San Juan? Respuesta, ninguna. Lo que querían era otra cosa. Lo que querían es que hubiera una Constitución para el pueblo. Eso no les impidió ser fusilados. ¿Fue la muerte de Galán y García Hernández lo que causó la República? No. Fue literalmente un crimen más. Fue un crimen más. Porque les podían haber amnistiado, pero no lo hicieron. Quisieron, con la crueldad de su muerte, aparentar una firmeza que no tenían. ¿Cuál fue la respuesta de la República cuando Sanjurjo se sublevó? Pues fue indultarle. Pero no sé si saben cómo fue la letra pequeña de aquel. Hay una foto que define perfectamente la caridad republicana de la que habla Mauricio Viroli aquí en este libro sobre republicanismo. ¿Saben lo que hizo la madre de Galán? Se vistió con su ropa de viuda, se puso su velo, se hizo acompañar por su hijo, vestido de uniforme, porque su otro hijo, los otros hermanos eran militares también. Pidió audiencia con el presidente de la República y pidió que se indultara, que se le perdonara la vida a Sanjurjo. La madre de Galán pidió la libertad y la vida para Sanjurjo. Y esa es la República. Esa es la República que fue magnánima con sus enemigos. ¿Por qué?
Porque sabía que tenía detrás a un pueblo y que lo que querían era construir una España en paz y libertad que fuera para todos. Luego sabemos lo que pasó y no voy a entrar en ello. Hay otro momento en que define también muy bien lo que es el papel del pueblo en una sociedad democrática y la milicia. La sublevación de la facción el 18 de julio y en esos días provocó la rotura del ejército. Una parte muy importante del ejército fue leal, completamente leal. Hicieron como el general Herrera, que no era general entonces, era coronel. Porque no había bailado el agua suficiente a Alfonso XIII y no había bailado el agua suficiente a Primo de Rivera y tampoco había bailado el agua a nadie porque no le bailaba el agua a nadie. Pero Herrera, cuando vino a la República, fue a Roma y le pidió permiso al rey para jurar la bandera de España, la bandera tricolor. Porque él había dado su juramento a la bandera de la monarquía. Alfonso XIII, que estuvo ahí correctísimo, le dijo: si juras en la bandera, estás jurando a España. Y si estás jurando a España, mantienes tu fidelidad a mí, a lo que me dijiste. Y le libera. Herrera había sido nombrado gentilhombre de cámara por el rey. Entre otras cosas, porque él y otro amigo se pasearon por encima de Gibraltar paseando la bandera. Y entonces el rey le nombró gentilhombre de cámara. Herrera murió en el exilio. Fue presidente del gobierno de la República en el exilio. ¿De acuerdo? Fue leal totalmente leal a la República. Y no solo eso, sino que cuando se firmaron los pactos con Estados Unidos, él, que le tocó ser presidente del gobierno en el exilio en París, junto con Llano de la Encomienda y otros generales de carrera, hicieron una carta pública a los militares, a sus compañeros de armas militares españoles, diciendo que España había renunciado a su soberanía y la había enajenado a Estados Unidos. Y que en caso de guerra mundial, España podría ser destruida no por los intereses de España, sino por los intereses de otra potencia. Eso lo hicieron militares españoles de carrera, como Llano de la Encomienda. Y Llano de la Encomienda no era ningún bolchevique peligroso, porque era de la Orden Seglar del Carmelo. Yo no sé cuántos miembros de la Orden Seglar del Carmelo hay aquí ahora, pero él sí que lo era, ¿eh? Y estuvo absolutamente al lado de la República hasta el final y más allá. Lo que no podemos, y con esto quisiera ir acabando, es pensar que gran parte de las mentiras, de las estupideces, de las falacias y de los tópicos interesados y negativos que se han vertido sobre España, su historia y su milicia y su ejército son ciertos, porque gran parte de ellos no lo son. Uno de ellos es que la historia en España del ejército español está enfrentada necesariamente al pueblo, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay de todo. Hay de todo. Pero también hay una corriente enorme de soldados, de oficiales, que lucharon por las libertades de este pueblo y que sufrieron y padecieron al lado de sus soldados en luchas por las libertades colectivas de este pueblo. Lo que pasa es que el franquismo aplastó la memoria de todo eso. Aplastó en primer lugar la propia memoria del ejército español, porque el ejército español fue destruido en 1939. Y lo que viene después solo tiene algunos elementos de continuidad, pero negó completamente. Negó la existencia hasta del general Bailey. O sea, hasta el general Bailey ya dejó de ser... Bueno, la nómina de militares borrados del mapa porque no les ha convenido es sorprendente. Si no somos capaces como sociedad, en el momento presente, en la democracia actual, de analizar con detalle y en debate público lo que el franquismo le hizo a este país y le hizo concretamente a la milicia y al ejército en España, no vamos a ser capaces de entender nada. Y como resulta que los partidos del régimen, los partidos que entraron en el juego de la transición del 78 y aceptaron ser legalizados por el régimen franquista en 1977, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y tantos otros, empezando por los nacionalistas, pues como todos esos han entrado en ese trapo, pues no se habla de temas militares. No hay política militar, no hay debate político sobre temas militares. Solo superficialidades.
Hay una dejación total del debate sobre el sentido de la milicia en un país democrático. Que, por ejemplo, vamos a ver, los gobiernos sistemáticamente, desde el 77, pactan el generalato con la cúpula militar. Así, literalmente. El juego de vetos, me gustas, no me gustas, este sí, este no, se mantiene. No hay un debate sobre política militar, sobre qué sentido tiene. Eso que le pedía Manuel Pardo, no lo hay. No lo hay. No lo hay en las Cortes, solo, como les digo, superficialidades. Ciertamente, en España hay unas carencias muy fuertes en estos debates. Yo creo, espero, que la asistencia de esta asociación fuerce ese debate. Una de las peculiaridades que tiene nuestra sociedad es que el asociacionismo en relación a lo militar, las asociaciones de veteranos, las asociaciones de excombatientes, las asociaciones de recuerdo de tal unidad, de quienes lucharon en tal unidad o tal otra, son muy escasas. Hay en el mundo asociativo español algunas asociaciones que tienen conexión con eso. Aquí hay gente que es de la Asociación de Aviadores de la República, que fue fundada por aviadores de la República. Aquí hay también alguna gente que está en la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que no fueron una unidad militar externa de la Comintern que vino aquí. Otra cosa es que la Comintern pusiera la infraestructura para que vinieran los voluntarios. Las Brigadas Internacionales eran brigadas de infantería y de unidades mixtas del ejército español, solo primero. Y a partir de la batalla de Brunete, un tanto por ciento elevadísimo de las brigadas internacionales eran soldados españoles. Y eran unidades del ejército español, no eran unidades diferentes. Eran unidades del ejército español. Entonces, ¿qué asociacionismo ha habido? Bueno, pues estuvieron los veteranos del Cuerpo de Carabineros, que fueron muy activos. No les hicieron ni caso. Habló del 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Cuando se reformó el monumento ese a los héroes del 2 de mayo y se instituyó el Día de las Fuerzas Armadas y le cambiaron y tal y cual, no los invitaron. Podían haberlos invitado, estaban vivos todavía. Y además tenían un gran sentido de lo que era el Estado. Pero Felipe González no daba para tanto. Hubo también una liga de mutilados del Ejército de la República que luchaba porque les reconocieran. Querían dejar de ser jodidos cojos, rojos, a ser caballeros mutilados. Bueno, pues, o ciudadanos que habían luchado, pues. Consiguieron algunas cosas, sí, consiguieron algunas cosas. Pero tampoco los invitaban a nada y no se contaba con ellos para nada. Ha habido más asociaciones, los aviadores de la República, los carabineros. Luego los gobiernos de la democracia se han quejado de la falta de cultura de defensa. Es para montar. Claro, la cultura de defensa, lo que anima muchísimo a la ciudadanía democrática, es ese enorme espectáculo lleno de emoción de la Legión en Semana Santa en Málaga. ¿Quién no ha llorado de emoción al verlo? Eso, lógicamente, genera ambiente, pero no es un ambiente democrático. Tenemos militares en este momento en el Congreso, hay varios generales que son diputados, pero en las filas de la extrema derecha. Alguno ha habido también que fue democrático y tuvo compromiso, que fue diputado socialista, que les voy a contar a algunos de los que estáis aquí. Pero prácticamente nadie que se haya enfrentado y se haya atrevido a denunciar ciertas cosas, como por ejemplo las contradicciones de la transición, ha sido promovido porque no hay lugar para ellos en la vida política española. Ni lo hubo en la transición, ni lo hubo antes, ni durante, y me temo que ahora tampoco. Esta asociación, como otras, puede jugar un papel muy importante estimulando ese debate. Decía el abogado que el abogado que está especializado en estos temas de memoria, que nunca había tocado un tema como este. Y mira que ha tocado temas de memoria. Pero claro, es que después de oír hablar a la mesa, ya se ha dado cuenta de que el tema tiene su intríngulis. Tiene su intríngulis. Yo quisiera darle las gracias por haber acudido a este acto. Quisiera dar las gracias a Manuel Pardo y a los demás que han tenido la valentía cívica
de crear la asociación, y en tanto que socio de ella, puedo decir que la asociación no solamente está abierta a militares en la reserva, o militares retirados, o a militares o gente que haya tenido relación, sino a todas aquellas personas que honradamente tienen interés en la historia militar de España, en el valor de la democracia y en el valor de la milicia, y en el papel que juegan los militares en una sociedad democrática. Yo quiero acabar con este poema que es de Calderón, que es muy conocido y que, miren, Calderón no era de Vox. Ni siquiera me atrevo a comparar a Pérez Reverte con Calderón. O sea, olviden eso. O sea, Calderón es de la Barca, ya lo saben, ¿no? Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo en que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiera. Porque aquí, a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo, un soldado, tiene mayor calidad que el más galán y lucido, porque aquí, a lo que sospecho, no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. Aquí la principal hazaña es obedecer, y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la fineza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Nada más, muchas gracias. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros